Durante la cena, mi yerno se reclinó en su silla, sonriendo con arrogancia sobre su copa de vino. ¿Qué se siente ser un perdedor, Héctor? Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La mesa estalló en carcajadas. Todos menos yo. No desvié la mirada. Ni siquiera parpadeé. Simplemente sonreí y dije, ¿qué se siente saber que este perdedor dejará de pagar tus facturas a partir de mañana? El color desapareció de su rostro al instante. Mi hija se quedó paralizada cuando intentaba alcanzar la canasta de pan. La calidez de la habitación se desvaneció, reemplazada por un silencio frío y quebradizo que parecía oprimir el pecho de todos. Y ese fue el momento en que las reglas cambiaron. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. El candelabro zumbaba con una fina nota eléctrica sobre nosotros, como si la lámpara hubiera recordado de repente lo pesada que era. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Los tallos de las copas temblaban ligeramente entre las yemas de los dedos. Podía ver mi reflejo en el lado de la jarra de cristal, los ojos firmes de un hombre mayor deformado por el vidrio, no tanto enojado como decidido. Mauricio se aclaró la garganta e intentó recomponer la velada con una risa entrecortada que no convenció a nadie. «Estás bromeando», dijo con la voz un poco ronca. «Fue un chiste, Héctor». «Entonces esta noche», respondí. «Consideremos que el mío es el remate». Valeria tragó saliva. Su pulsera de plata con un pequeño broche que siempre le cuesta cerrar, atrapó la luz y destelló como una señal de socorro que nadie quería responder. «Papá, por favor. Aquí no». Hablaba como si intentara no despertar a algo que dormía. Frente a mí, Matías observaba, sin parpadear tampoco. 12 años, aprendiendo las reglas de los hombres, observando cómo los adultos las rompen. La servilleta de Camila yacía en su regazo como una bandera rendida. Debajo de la mesa, sus viejos labradores se estiraron y soltaron un suspiro que sonó casi humano. Mauricio levantó su copa y luego la dejó sin beber. Su rostro pasó de rosado a blanco papel. «Héctor», intentó de nuevo, pronunciando el nombre con algo más de educación de la que sentía. «Si tienes algún problema con cómo nosotros...». «No tengo un problema», dije con calma. «Tengo un libro de cuentas. Y una decisión». Se rió una vez, casi aliviado. «¿Te refieres a algún tipo de intervención? Porque si esto es por el auto de lujo, son unos 30 días de cada mes», dije. «Y 15 años de ellos». Valeria dejó su tenedor y juntó las manos como si estuviera rezando, frotándose los pulgares. «Podemos hablar de esto más tarde». Ella miró a los niños. «¿Los niños? Los niños tienen oídos», dije suavemente. «Y no les mentiré». Luego me volví hacia ellos porque sentía que era importante. «Camila, tu recital fue hermoso. Matías, esa canasta de último segundo de la que me contaste, todavía estoy orgulloso». Matías asintió como si no estuviera seguro de si se le permitía estar de acuerdo conmigo. Camila medio sonrió, y luego dejó caer la sonrisa. Mauricio empujó su silla hacia atrás apenas unos centímetros, lo suficiente para sugerir un límite que no se había ganado. «Así que eso es todo», dijo. «Vas a avergonzarnos en nuestra propia cena». «Esto no se trata de vergüenza», dije. «Se trata de aritmética, respeto, y terminar con un hábito antes de que se coma los huesos». El hábito tenía una línea de tiempo, y yo podía tirar de ella como de un hilo. Febrero de 2010, el mes después de que mi esposa Elena muriera, y Valeria llamó desde el cuarto de lavado para decir que les faltaba para la hipoteca solo por esta vez. Esa frase había cavado un surco en mi cerebro. Solo por esta vez. Siempre regresa con amigos. Valeria se levantó recogiendo platos que no necesitaban ser recogidos. Su voz tembló pero no se rompió. «Niños, ¿pueden llevar su comida a la sala, por favor? Vean algo en la televisión. Les llevaré el postre más tarde». Los niños obedecieron sin protestar, de la manera en que los niños lo hacen cuando han aprendido que la obediencia es más segura que la curiosidad. El perro lo siguió, con las uñas haciendo tic-tac en el piso de madera. Cuando sus pasos se suavizaron, Valeria exhaló como si hubiera estado sosteniendo el mundo en sus pulmones. «Papá, dime qué estás pensando. Solo no hagas esto como una actuación». «No es teatro», dije. «Es un límite». La mandíbula de Mauricio se contrajo. «Podrías haber dicho que no. Todos estos años, nadie te obligó». «Tienes razón», le dije. «Nadie lo hizo».
Dije que sí por razones de las que no me avergüenzo. Pero esas razones no me obligan para siempre. Miré a Valeria. Hija, le prometí a tu madre que cuidaría de ti. No que financiaría un estilo de vida. Estilo de vida, repitió Mauricio con un sabor amargo en la boca. Actúas como si estuviéramos, como si vivieras por encima de tus posibilidades. Terminé. No necesito actuar. Llevo registros. Él resopló, aunque sus ojos no lo hicieron. Ahí está, el señor ingeniero y sus archivos. Pensé en los archivadores de metal en mi estudio. Cada cajón un testimonio silencioso de que la memoria es más amable cuando está organizada. Sí, dije. El señor ingeniero y sus archivos. Valeria se frotó las sienes. Papá, estamos intentándolo. Las palabras eran cuidadosas, pulidas por el uso. El mercado laboral, la economía, gerente regional de operaciones, le dije a Mauricio. Ese es un título real. Felicidades, de verdad. Viene con dinero. También viene con cortar ciertas cosas. ¿Y qué está sugiriendo exactamente que cortemos?, preguntó Mauricio, levantando una ceja en una actuación de curiosidad que no tenía nada que ver con aprender. La hipoteca, la escuela de los niños, la despensa, tu coche, dije. Las cuentas del bar donde la historia sobre mí cambia dependiendo de la audiencia. Las expectativas de que yo llenaré cada hueco. La idea de que necesitar y querer son idénticos. Su boca se cerró con fuerza. El vino en su copa dejó de moverse. Valeria miró el mantel como si pudiera ofrecerle un guión. Papá, dijo de nuevo. Y esta vez su voz olía como el primer invierno después de que Elena murió. Frío, limpio, un poco a sal. Por favor, no te vayas enojado. Empujé mi silla hacia atrás lentamente para que las patas no rasparan. No estoy enojado, dije con sinceridad. La ira se había consumido hacía mucho tiempo como la niebla una vez que el sol la encuentra. Estoy claro. Besé su mejilla y probé el romero y la preocupación. Gracias por la cena. Mauricio se puso de pie cuando yo lo hice. Como si ponerse de pie lo hiciera más alto. Héctor dijo, mira, ahora somos una familia. Entonces aprenderemos a actuar como una. Dije, empezando con gratitud y terminando con responsabilidad. Salí al pasillo. Tomé mi abrigo del viejo gancho de latón que nunca había colgado del todo recto. En el espejo junto a la puerta, mi rostro era el rostro que me he ganado. Líneas donde solía vivir la risa. Líneas donde el pánico de otras personas acampó. Los ojos eran los de mi padre. Color avellana y obstinados. Afuera, la noche sabía a hojas húmedas y a la última helada. Las farolas se encendieron en secuencia. Una procesión silenciosa. La calle sin salida brillaba con su habitual integridad. Setos recortados. Un aro de baloncesto con la red solo medio deshilachada. Una corona en una puerta que aún no estaba lista para admitir la primavera. Caminé hacia mi camioneta de 10 años. Pagada. Obediente como un perro que sabe que será alimentado. Conduje a casa con la ventana un poco abierta. La radio encontró jazz. Un piano y una escobilla sobre una caja. Ocupado pero tranquilo. La luz roja en el cruce principal se tomó su tiempo. No me importó. Cuando giré hacia mi calle, un petirrojo aterrizó en la acera, me miró, y luego saltó lejos como si acabara de recordar una cita mejor. La casa me saludó de la manera en que las casas lo hacen cuando has vivido en ellas el tiempo suficiente para entrenar sus ruidos. Un crujido a la izquierda de la entrada, el zumbido de la calefacción que siempre comienza un segundo después de que piensas que no lo hará. No fui a la televisión ni a la cocina. Fui directo al estudio. La puerta se atasca en verano. En marzo, se desliza limpia. El aire olía a aceite de limón y papel. El aroma de una vida documentada. La vieja lámpara de latón de Elena estaba en la esquina del escritorio. Giré el regulador hasta que el filamento cantó un poco y la luz se derramó sobre la madera de arce. Los archivadores estaban allí como siglos. Etiquetas en letras de imprenta. Pestañas azules para ayuda hipotecaria. Verdes para vehículos. Amarillas para la escuela. Rojas para gastos médicos. Blancas para miscelánea. Porque ningún sistema sobrevive al contacto con la realidad. Saqué una carpeta azul al azar, 2016, y abaniqué el contenido sobre el escritorio. Los números eran su narrativa. Estados de cuenta, cheques cancelados,
Notas que me había dejado en el margen cuando una promesa cambió de forma. $2,600. $2,600. $2,600. Podía ver la primera vez que había redondeado para cubrir un cargo por pago atrasado y la segunda vez y la 10ª. En la carpeta verde, un contrato de arrendamiento para un coche que nunca había olido a mi vida. En la amarilla, facturas de matrícula selladas como recibidas, como si la tinta pudiera bendecir una decisión. En la roja, los recibos que te hacen sentir noble incluso cuando duelen. Frenos dentales. Visitas a urgencias una noche cuando Matías se rompió la muñeca. Hay cheques que un hombre escribe felizmente incluso cuando duelen. No sumé el total. El total no era el punto esta noche. El punto era la postura. El punto era recordar que la espalda de un padre puede estar recta sin ser fría. En un bloc de notas amarillo, escribí una oración y la subrayé. Efectivo a partir de mañana. Ceso todo apoyo financiero a Valeria y Mauricio, excepto lo esencial para los nietos, que pagaré directamente. Lo leí en voz alta a una habitación vacía hasta que las palabras sonaron como una política en lugar de una oración. Mi teléfono se iluminó y vibró. Valeria. Papá. ¿Podemos hablar? Por favor. No así. 1 minuto después, Mauricio. Lo que sea que estés haciendo, detente. Esto es mezquino y cruel. Luego un segundo mensaje de texto. Lo discutiremos mañana y arreglaremos esto. El nosotros en esa oración me hizo sonreír sin humor. Puse el teléfono boca abajo y lo deslicé en el cajón con la cinta métrica, las baterías y el pequeño destornillador que siempre uso para los tornillos equivocados. Preparé café descafeinado porque el sueño importa más que la bravuconería. La tetera cantó. La buena taza calentó mis manos. Me paré en la cocina y recordé la primera mañana después de que Elena murió, cómo el café había sabido a traición porque el mundo se había atrevido a seguir haciendo algo tan pequeño y bueno sin ella. Los años cambian las cosas, incluso el significado del café. Ahora sabía a un tranquilo intermedio, lo que viene después del final y antes del comienzo. De vuelta en el estudio, abrí otro cuaderno. Llamadas. En una página nueva, escribí la fecha de mañana en letras de imprenta. Debajo, una lista. Primer banco del condado. Hipoteca. Pago automático. Terminar. Seguros Clearwater. Auto y casa. Eliminar cuenta vinculada. Colegio Northfield Academy. Matrícula. Detener transferencia. Solicitar método de pago directo para Matías y Camila. Reembolsos de servicios públicos. Cancelar. Asesor financiero. Redirigir flujo mensual a ahorros de jubilación y viajes. Debajo de eso, escribí una línea más, indulgente y firme a la vez. Cotizar viaje a las montañas en mayo. Un hombre necesita un movimiento hacia adelante que no sea solo una huida. Apagué la lámpara, dejé que la habitación se oscureciera alrededor de la forma de mi decisión y me fui a la cama. En el silencio, la calefacción hizo clic. La casa se asentó. Una sirena gimió en algún lugar lejano, y un perro ladró una vez. Luego lo pensó mejor. Dormí. La mañana llegó como siempre lo hace, sin dejarse impresionar por las declaraciones. La luz tenía esa fina sinceridad que hace que incluso el polvo parezca honesto. Me serví una taza de café de verdad y tostadas con mantequilla. Luego me senté en el escritorio y marqué. El sistema telefónico del primer banco del condado. Se sintió como un viejo pasillo por el que había caminado demasiadas veces. Cuando una persona respondió, su nombre era Sandra, y su voz sonaba competente. Verificamos mi identidad. Luego cancelamos los pagos automáticos de la hipoteca vinculados a mi cuenta de cheques. Me dio un número de confirmación. Lo escribí en el margen. Lo encerré en un círculo y lo subrayé. Siguiente llamada, seguros, luego la escuela. Pago automático de matrícula terminado. Le pregunté al tesorero sobre pagar directamente por Matías y Camila. Dijo que eso era posible y que enviaría instrucciones por correo electrónico. Los reembolsos de servicios públicos se han ido. Hablé con mi asesor y le dije que esperara el flujo de dinero liberado. Dijo, ya era hora. Y luego se disculpó. Y me reí porque la verdad y la disculpa pueden vivir en la misma oración. A las 8:53 de la mañana, mi teléfono se iluminó con el nombre de Valeria. Lo dejé sonar 2 veces, luego respondí. Papá, dijo con la respiración rápida. El banco llamó. Dijeron que nuestro pago. Rebotó. Eso no puede ser correcto.
Siempre hay. Se detuvo. Tú siempre has. Se detuvo de nuevo. Cancelé el pago automático. Dije. Como dije que lo haría. Hubo un silencio donde escuché la forma de mi hija. Piel adulta sobre los mismos huesos viejos. Ni siquiera nos avisaste. Les avisé anoche. Dije. Simplemente no me creyeron. Su voz se tensó. ¿Qué se supone que debemos hacer? El pago vence hoy. Tú y Mauricio tienen ingresos. Dije. Harán lo que hacen las familias. Presupuestarán. Recortarán. Priorizarán. Haces que suene tan simple. No es simple. Admití. Es de adultos. Papá. Susurró. Los niños. Pagaré la escuela directamente hasta el final de este trimestre. Dije. Y sus gastos médicos. Y sus actividades dentro de lo razonable. Pero ya no pasaré dinero a través de ustedes. Esa era. Ha terminado. Se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Entonces Mauricio te llamará. Colgó antes de que pudiera decir. Ya lo hizo. A las 9:17 lo hizo. No perdió tiempo en saludos. No vas a humillarnos, dijo. Revierte los pagos. Ahora. No, dije. No puedes simplemente alejarte de tus responsabilidades como padre. Mis responsabilidades como padre, dije, incluyen criar a una hija que pueda mantenerse en pie. No incluyen cargar a su marido. Cuida tu tono, espetó. He cuidado mi tono durante 15 años, respondí. Hoy estoy cuidando mi saldo. La gente se enterará de esto, dijo. ¿Crees que te ves noble? Te verás como un viejo amargado que abandonó a los suyos. Creo, dije, que escucharán lo que nosotros les digamos. Creo que la verdad tiene sus propias piernas. Y creo que deberías colgar y empezar a hacer un plan. Maldijo, y luego terminó la llamada. Los mensajes de texto llegaron como granizo después de eso. Algunos de Valeria, algunos de números que reconocí solo como vecinos, algunos de desconocidos que habían escuchado solo un lado. No respondí. Cerré los ojos e imaginé a Matías en la línea de tiros libres rebotando el balón 2 veces, acomodando sus pies. Imaginé los dedos de Camila sobre las teclas en ese pequeño momento antes de comenzar, cuando el aire mismo parecía sostener una nota. El timbre sonó a media mañana. Miré por la mirilla y vi un paquete en el tapete. Botas de senderismo que había pedido hacía semanas y había olvidado. La caja se sintió como un desafío. La llevé a la cocina y la puse junto a la guía que había llegado ayer. Las montañas en primavera. Abrí un mapa y tracé un sendero con la punta de mi dedo. La página olía a tinta y esperanza. Para el mediodía tenía 3 correos de voz. El primero era Valeria luchando por mantener el pánico fuera de sus oraciones. El segundo era Mauricio, que no había luchado en absoluto. El tercero era del tesorero de la escuela, educado, confirmando que habían detenido la transferencia automática y enviarían un enlace de pago directo. Me hice un sándwich y lo comí de pie, mirando por la ventana a una ardilla decidiendo si la parte superior de la cerca era un camino o un muro. A la 1:05 de la tarde, la casa se asentó con ese único estallido satisfecho que hace la madera vieja cuando el sol la encuentra. Tomé el bloc de notas legal y escribí una línea más debajo de mi lista. Cuando pregunten por qué, responder llanamente. Sin discursos, sin vergüenza, solo la verdad. Luego subrayé llanamente. Si he aprendido algo de 39 años diseñando cosas que tenían que sostenerse, es que la claridad es el mejor acero. Por la tarde podía sentir la onda moviéndose a través del pequeño mundo que compartimos. Un mensaje de texto de un vecino que decía, ¿estás bien? Un mensaje de Dave en la ferretería. Escuché una versión de tu historia en el bar de Murphy anoche. Llámame si quieres que circule la versión real. No le devolví la llamada. Todavía no. Cada onda no necesita una roca. Me senté en mi sillón. El sillón de Elena en realidad. Solo lo mantenía caliente y dejaba que los últimos 15 años se desenrollaran en cuadros honestos. Las primeras notas de gratitud se habían convertido en expectativa. El pequeño derecho adquirido le habían salido dientes. Las fiestas donde sonreía, mientras alguien brindaba por el trabajo duro, que yo sabía que no había pagado el champán. Pensé en Elena en cuidados paliativos, su mano en la mía, su voz clara como una campana tocada en invierno. Cuida a nuestra niña. Lo había hecho. Todavía lo haría. Pero el cuidado sin límites se pudre.
Se convierte en algo que parece amor pero sabe a resentimiento. Hacia la noche, la luz en mi oficina se puso del color del té. Encendí la lámpara de nuevo. No porque la necesitara, sino porque hacía que la habitación se pareciera a sí misma. En el escritorio, las carpetas descansaban en pilas tranquilas. Bajo mi mano, el bloc de notas se sentía como un pequeño juramento hecho público a la única persona que necesitaba escucharlo. Yo. La gente piensa que la venganza es un fuego. No lo es. No para hombres como yo. Es un termostato ajustado a una nueva configuración. Es el clic que escuchas. Y luego el aire cambia. Y la casa aprende la diferencia entre cómodo y costoso. Esta noche, con el teléfono tranquilo y el papel cuadrado, entendí algo simple. No estaba castigando a nadie. Estaba corrigiendo una carga. Los puentes no odian a los coches que los cruzan. Simplemente fallan cuando alguien ignora los límites. El sol se deslizó fuera de la habitación. Las farolas tomaron el relevo firmes como siempre. Cerré la carpeta azul y la verde y la amarilla y la roja, y las puse de nuevo en sus lugares. Enjuagué mi taza y la dejé secar. Cerré la puerta principal con llave, y luego la abrí de nuevo porque esta casa nunca ha requerido ser una fortaleza. Me paré en la ventana y observé nada en particular durante mucho tiempo. De la manera en que lo haces cuando has tomado una decisión que te pedirá que sigas tomándola. El mañana traería discusiones, regateos y una docena de versiones de la historia contada en una docena de voces. Podría traer vergüenza lanzada como una sábana para tratar de cubrir los muebles. Podría traer disculpas o no. No podía coreografiar esa parte. Lo que podía hacer era mantener la fe en la oración que había escrito y en el hombre que la escribió. Apagué las luces y la casa resistió. Esa noche, el sueño fue más un visitante que un residente. Llegó tarde, se fue temprano y no se molestó en limpiar lo que ensució. Desperté antes del amanecer. El techo apenas visible en el frío azul de una mañana de marzo. La calefacción se había encendido, pero el aire todavía se sentía fino. Durante unos minutos, me quedé allí escuchando el pulso constante en mis oídos. Un recordatorio de que estaba muy vivo. Incluso si el ritmo de mi vida estaba a punto de cambiar. Pensé en la mesa de la cena, la sonrisa arrogante de Mauricio, la mano congelada de Valeria sobre la canasta de pan, la forma en que la habitación se había vuelto quebradiza con el silencio. Hubiera sido más fácil, tal vez incluso más amable, dejarlo pasar, fingir que era una broma, tragar el insulto y dejar que el viejo arreglo rodara otro mes. Pero más fácil no siempre es mejor. A veces, lo más fácil es lo que se derrumba debajo de ti cuando estás a mitad de camino. La cafetera gorgoteó en la cocina. Su sonido extrañamente reconfortante. Hice mi primera taza más fuerte de lo habitual. Del tipo que podría sostenerse por sí sola si la pusieras en el mostrador. La amargura era un buen ancla. Fuera de la ventana, el vecindario seguía haciendo entradas de autos. Porches vacíos. Oscuridad. En algún lugar de la cuadra, la luz de un solo porche brillaba como un ojo que no podía cerrarse. A las 8, estaba en el estudio con el cajón superior del archivador azul abierto. Las carpetas estaban alineadas en orden cronológico ordenado cada año. Un libro que podía leer sin pasar una sola página. Saqué la marcada 2009 hasta 2010 y la puse sobre el escritorio. El olor a papel viejo me golpeó. Tinta tenue. Pegamento de sobre. El sabor del tóner. Es el olor de las cosas que la gente olvida que ha prometido. El primer cheque tenía fecha del 3 de marzo de 2009. $2,006 al primer banco del condado. Marcado en la línea de memo. Ayuda hipotecaria. Recuerdo haberlo escrito en ausencia de Elena, como un hombre llenando un agujero en la tierra antes de que llegara la lluvia. Valeria había llamado 2 semanas después del funeral. Había estado llorando. Pero tuvo cuidado de no dejar que su voz se quebrara, hasta que pensó que tenía mi acuerdo. Papá, estamos atrasados. Solo este mes. Lo compensaremos. Solo este mes. Es una frase que debería venir con una etiqueta de advertencia. El cheque de abril fue por la misma cantidad. Mayo. También. En junio, hubo $300 extra para una factura de servicios vencida. El sobre había sido metido en la carpeta de la hipoteca. Una señal de que las líneas entre la ayuda y el hábito ya se estaban borrando. Para agosto, Mauricio había llamado para agradecerme.
y en el mismo aliento preguntó si podía simplemente incluirlo para mantener las cosas simples. Así es como se siente una cuerda alrededor de tu muñeca al principio. Suave. Casi útil. No notas los nudos hasta que intentas alejarte. En la carpeta verde de 2011, encontré la primera nota de asistencia para el préstamo del coche. El viejo Honda de Mauricio finalmente había muerto. O eso afirmó. El nuevo préstamo era para una camioneta de gama media segura para los niños. Dijo. Aunque Valeria admitió más tarde que el gerente de ventas era un amigo de la universidad que les hizo un trato. Mi porción, $450 al mes. Me dijo que solo sería por un año hasta que su estructura de comisiones mejorara. Duró 8. Para 2013, la carpeta amarilla estaba creciendo. Facturas de matrícula del colegio privado. Una escuela con un programa de teatro que Valeria adoraba, y un menú de cafetería más elegante que la cocina de mi primer apartamento. La escuela pública no es una opción, me dijo una vez tomando café. Queremos que Matías y Camila tengan oportunidades que nosotros no tuvimos. Me mordí la lengua ante el pensamiento de que yo había ido a una escuela pública, y aún así logré diseñar puentes que seguían en pie décadas después. No solo pagué la matrícula, cubrí depósitos de campamentos de verano, lecciones de música e incluso la tarifa de tecnología para las tabletas que se entregaban a cada estudiante. Era casi gracioso. Estaba financiando el tipo de infancia que a los dramas de televisión les gustaba romantizar, completa con mochilas con monogramas y excursiones a la capital del estado. Pero la broma, si había una, no tenía risa. La carpeta roja era más complicada. Los gastos médicos no vienen en un horario ordenado, llegan como tormentas. Una gripe repentina que golpea a ambos niños la semana en que el seguro de Mauricio caduca. Una muñeca rota por una caída de los pasamanos y frenos dentales que eran médicamente necesarios. Nunca me importaron estos gastos de la manera en que me importaba el resto. La salud era diferente. No puedes negociar con una fiebre o una fractura, pero incluso estos tenían sus bordes. Facturas por procedimientos selectivos, visitas de emergencia a la atención de urgencias, que podrían haberse manejado en una clínica por una cuarta parte del precio. Mientras revisaba los registros, se formó una imagen no de un drenaje masivo, sino de 1000 pequeñas fugas. Un crucero al Caribe en 2015 facturado como un recuerdo familiar único en la vida que de alguna manera requirió mi tarjeta de crédito para el depósito. Una remodelación de la cocina en 2017 con un fregadero estilo granja y azulejos importados con los que Valeria siempre había soñado. Navidades donde la avalancha de papel de regalo enterraba la sala de estar. Cada regalo etiquetado de mamá y papá mientras yo observaba desde el sofá con una sonrisa educada. El total para 2022. $892,000. Había hecho las matemáticas antes, pero verlo en papel año tras año hizo que mi estómago se tensara. Era el tipo de número con el que podrías comprar una segunda casa, o jubilarte 5 años antes o viajar. Elena y yo siempre habíamos hablado de ver el Gran Cañón juntos, alquilar una pequeña caravana, despertar con el sol del desierto. Ella solía decir, si esperamos hasta estar listos, nunca iremos. Nunca fuimos. A las 9:30, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valeria. ¿Puedes venir más tarde? Los niños tienen preguntas. No respondí de inmediato. En cambio, cerré las carpetas y las apilé ordenadamente. El orden era reconfortante. El orden significaba que todavía tenía el control de algo. Me preparé otra taza de café y la llevé al porche trasero. El aire estaba fresco, del tipo que te despierta desde adentro. Un par de petirrojos saltaban a lo largo de la cerca buscando algo que habían perdido o que aún no habían encontrado. Pensé en mi padre, un mecánico que había criado a 3 hijos con un salario que nunca vio 6 cifras. Él me enseñó que la palabra de un hombre es tan buena como el trabajo que está dispuesto a hacer para mantenerla. En algún lugar del camino, había expandido mantenerla para significar hacer todo incluso cuando dejan de notarlo. Para cuando terminé mi café, decidí que iría. No para discutir, para explicar. La casa de Valeria se veía igual que la noche anterior. El jardín ordenado, la corona en la puerta, la camioneta estacionada en la entrada. Pero noté algo nuevo. Una pila delgada de sobres en la mesa. Probablemente correo que ella había traído y dejado allí cuando algo más la distrajo. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar 2 veces. «Papá», dijo con una mezcla de alivio y tensión en su voz.
Pasa. Los niños estaban en la mesa del comedor, con la tarea extendida. Matías tenía auriculares puestos, pero se los quitó cuando me vio. Camila sonrió débilmente, y luego miró su cuaderno. ¿Podemos hablar en la cocina?, preguntó Valeria. En la cocina, una jarra de café estaba medio llena en el calentador. Se sirvió una taza, pero no me ofreció ninguna. Eso me dijo más de lo que sus palabras estaban a punto de decir. Mauricio está en el trabajo, comenzó. Pero los niños nos escucharon hablar anoche. Matías está preocupado por su liga de baloncesto. Camila preguntó si todavía va a ir a su recital el próximo mes. No supe qué decirles. Diles que dije que el abuelo se encargará de sus actividades, su escuela y su salud, directamente. Siempre. Ella asintió con los ojos en su taza. No entienden por qué estás deteniendo todo lo demás. Son niños, dije suavemente. No deberían tener que entender el panorama completo. Pero tú deberías. Lo hago, dijo rápidamente. Luego hizo una pausa. O al menos estoy empezando a hacerlo. Pero papá, es mucho. El seguro de la hipoteca, los servicios públicos, es más de lo que podemos manejar en este momento. Entonces hacen cambios, dije. Reducen gastos, se ajustan, viven con lo que ganan. Sus ojos se levantaron bruscamente. No es tan simple. Es exactamente así de simple, respondí. No es fácil. Simple. Ella tomó un largo sorbo de café, ganando tiempo. Mauricio se siente tomado por sorpresa. Él piensa que yo sé lo que Mauricio piensa. Interrumpí. Lo dejó claro anoche. Pero esto no se trata de que él se sienta sorprendido. Se trata de que yo me niego a estar ciego por más tiempo. Valeria dejó su taza. Siempre has estado ahí para nosotros. Supongo que pensé que siempre lo estarías. Lo estaré, dije. Para ti, para los niños. Pero no para la versión de estar ahí que significa pagar por cosas que podrían elegir no tener. Ella tragó saliva con dificultad. Así que esto es todo. No hay vuelta atrás. Esto es todo, confirmé. Y si Mauricio quiere hablar, estoy listo. Pero la decisión se mantiene. Cuando me fui, el sol estaba más alto, proyectando líneas nítidas a través de la calle. Podía sentir el peso de lo que se había dicho y lo que no se había dicho asentándose. Las próximas semanas no serían fáciles. Habría ira, regateos, tal vez incluso silencio. Pero también habría espacio para algo nuevo. Responsabilidad. De vuelta en casa, me senté en mi escritorio y saqué el bloc de notas amarillo. Debajo de las notas de ayer, escribí. Me reuní con Valeria. Expliqué los límites. Dejé la puerta abierta para la conversación, sin compromiso en los términos principales. Tapé la pluma y me recliné. Afuera, los petirrojos seguían en la cerca pacientes en su búsqueda. Esperaba que Valeria fuera igual. La paciencia, después de todo, es solo otro tipo de trabajo. Y yo había terminado de ser el único trabajando. Para cuando entré en mi camino de entrada esa noche, las farolas habían arrojado largas escaleras amarillas a través del pavimento. Me senté allí un minuto con el motor en marcha, las manos todavía en el volante. Afuera se veía tranquilo. Adentro se sentía como una habitación con todas las ventanas clavadas. Hay un tipo de silencio que te sujeta. No consuela, comprime. En esa presión, finalmente admití lo que había estado fingiendo no ver. No habría vuelta atrás. La burla de Mauricio en la cena todavía zumbaba en mis oídos menos como palabras que como electricidad. Valeria no me había defendido tanto como había tratado de calmar la habitación. Eso me dijo suficiente. Giré la llave, silencié el motor y entré. El apartamento olía ligeramente a limpiador de pino. Había barrido bien esa mañana. No encendí la televisión. Busqué el cuaderno de cuero negro en el cajón de mi escritorio, el que tenía las letras doradas gastadas. La verdad nunca necesita gritar. Había estado escribiendo en él durante meses. Transferencias que había hecho solo por este mes. La tarjeta secundaria que había dejado que Mauricio usara para gastos de trabajo, que se había convertido en cenas para dos en ciudades que mis pies no habían tocado. Pequeños favores con grandes sombras. Un patrón no se declara a sí mismo. Lo descubres una línea a la vez. La mañana me encontró en la mesa de la esquina de la cafetería, el café negro enfriándose, mientras una hoja de cálculo esperaba a que terminara de decirle la verdad. La venganza no comienza con la rabia.
La rabia es descuidada. La venganza comienza con la precisión. Los estados de cuenta eran claros. Durante 2 años, esos pequeños saldos en la tarjeta que yo pagaba habían subido por encima de los $38,000. Recordaba los meses solo vagamente de la manera en que recuerdas el clima. Una primavera húmeda, un julio caluroso, pero los números se recordaban perfectamente. Restaurantes, electrónica y una estancia en una boutique facturada un miércoles. Había otra nota en el cuaderno de 6 meses antes. Fuga en el techo. Transferencia para reparación. Había transferido el dinero el mismo día. 2 semanas después, vi el techo sin cambios y escuché sobre un viaje a Cancún. Un hombre que no quiere saber llamará a eso una coincidencia. Fui a casa y comencé a llevar registros. 3 días después de la cena, me senté frente a Vargas en su oficina. Es un hombre firme, del tipo que quieres entre tú y el papeleo del mundo. No pidió la historia completa. Me dejó contar la parte que importaba. Estaba haciendo cambios. Cancelamos el acceso de Mauricio. Movimos fondos a estructuras donde solo mi firma importaba. Modificamos el testamento no para dejar fuera a Valeria y Mauricio, sino para hacer que cualquier generosidad fuera condicional, no vengativa, prudente. ¿Estás seguro?, preguntó Vargas, cuando terminamos de firmar. No lo estaba antes, dije. Lo estoy ahora. Esa noche en la mesa de mi cocina, deslicé los documentos firmados de nuevo en un sobre grueso, luego en la caja fuerte. La foto enmarcada de Elena estaba apoyada contra el frutero, no como un santuario, solo un hábito. Me dijiste que cuidara a nuestra niña, le dije al aire. Cuidado sin fondo. Eso es lo que hemos tenido. Es hora de arreglar la fuga. La fase 1 fue sencilla, detener las salidas automáticas. La tarjeta secundaria de Mauricio, cancelada a medianoche. El préstamo de la camioneta que había estado cargando durante años, pago automático suspendido. Matrícula redirigida a la escuela con instrucciones de pagar directamente por Matías y Camila. Nada de esto rompió nada. Solo me impidió reparar lo que otros seguían eligiendo dañar. 5 días después, Valeria llamó. Su voz tenía un alambre en ella. Papá, mi tarjeta fue rechazada en la tienda. ¿Sabes algo? Sí, dije. ¿Por qué lo harías? Porque ya no está activa. Tú y Mauricio pueden manejar sus gastos. Silencio. Luego, el viejo guión. Después de todo. Responsabilidades. Familia. No me quedé en la línea el tiempo suficiente para escucharlo todo. El viejo yo habría explicado, se habría disculpado incluso teniendo razón. El hombre en el que me estaba convirtiendo mantuvo la llamada corta. Mauricio no llamó ese día. Eso era propio de él. Dejar que otros limpiaran los pequeños líos. Llamaría cuando algo más grande se rompiera desde afuera. Nada en mi vida había cambiado. Todavía saludaba a los vecinos. Todavía caminaba por las mañanas. Todavía preparaba café en la taza azul abollada, que Elena amaba. Pero bajo la superficie, la corriente había cambiado. Había estado en el río demasiado tiempo. Era hora de ser la orilla. El primer desliz público no fue con fuegos artificiales. Fueron sillas de jardín y platos de papel. La señora Bennet, sin relación, solo una coincidencia de nombres, organizaba su barbacoa de principios de primavera cada año, el tipo de ritual que ayuda a un vecindario a recordarse a sí mismo después del invierno. Cuando llamó a mi puerta ese sábado sosteniendo un volante con imágenes prediseñadas de perros calientes, dije que sí antes de poder inventar una razón para quedarme en casa. A las 5 en punto. Su patio trasero era una cuadrícula de sillas plegables y risas fáciles. Los niños se perseguían entre los arbustos de lilas. La parrilla siseaba como un animal paciente. Me paré cerca de la hielera, una taza de limonada sudando en mi mano, y dejé que el sonido me bañara. Se sentía casi medicinal estar rodeado de gente sin tener que cargar a nadie. No vi a Mauricio y Valeria hasta que escuché la voz de Valeria flotando sobre el suave rumor de la charla. Estaba junto a la mesa de picnic hablando con 2 mujeres que reconocí de la calle sin salida. Simplemente ha estado diferente, dijo. No fuerte, pero con el tipo de tono que sabe que será escuchado. Siempre hemos contado con papá. Este último mes ha sido mucho. Una de las mujeres tarareó una nota comprensiva. La otra miró hacia mí, y luego apartó la vista como si le hubiera dado el sol en los ojos. Me quedé donde estaba. El viejo yo habría cruzado el patio, hecho una broma, dejado a todos libres de culpa.
El hombre que soy ahora sabe que el silencio puede ser un espejo. Mauricio llegó tarde, como suele hacer en eventos que no se tratan de él. Llevaba ese uniforme casual y pulido que favorece los fines de semana. Jeans planchados, zapatillas limpias y un reloj que atrapa la luz. Se movía a través de pequeños grupos con encanto fácil tocando hombros, repitiendo nombres de pila. Era bueno siendo agradable cuando no le costaba nada. En la parrilla, el señor Bennet preguntó sobre los tomates como si hubiéramos ensayado esta conversación durante años. «Voy con los brandy wines de nuevo», dijo. «Siempre», respondí. «Perdonan los errores». Se rió entre dientes. Ojalá la gente lo hiciera. Una ráfaga de risa subió y bajó cerca de la mesa de bebidas. Me volví y vi a Mauricio con un grupo de manos de vecinos moviéndose mientras hablaba, las cejas haciendo el trabajo de puntuación. No tenía que acercarme para saber el tema. Mi nombre tiene una forma de adherirse a sus explicaciones. Al atardecer, el patio brillaba con luces de cuerda, y la benevolencia de los estómagos llenos. Encontré una silla en el borde de las cosas y me senté. Valeria se acercó con un plato de papel con un brownie equilibrado en su mano. «Papá», dijo sosteniéndolo, «deberías probar uno antes de que los niños se lleven el resto». «Gracias». Tomé el plato y la ofrenda por lo que era. Ella dudó un segundo. Luego se sentó en la silla a mi lado. Vimos a Matías lanzar una pelota de fútbol a un niño de la siguiente calle. Camila seguía a un par de niños pequeños recogiendo vasos de plástico que dejaban caer uno por uno. No quise hacer que sonara como... Se apagó. ¿Cómo qué? Como si fueras el villano. Tiró de la esquina de su servilleta. Es solo que... Sus ojos brillaron bajo la luz suave, pero no dejó caer las lágrimas. La gente hace preguntas. No sé cómo responderlas sin decir toda la verdad. Y toda la verdad me hace parecer desagradecida. Dejé el brownie en el plato sin tocar. Valeria, dije que a veces toda la verdad es lo único que te impide ahogarte en tu propia historia. Ella miró a los niños. Mauricio tiene miedo, dijo en voz baja. No lo dice así, pero lo tiene. Sobrevivirá al miedo, dije. Es dignidad lo que necesita aprender. Hizo una mueca un poco. No porque fuera cruel, sino porque no lo era. ¿Vas a estar bien?, preguntó, devolviéndolo hacia mí de la manera en que los niños lo hacen cuando no están seguros de dónde poner su preocupación. Ya lo estoy, dije. Al otro lado del patio, alguien llamó su nombre. Se puso de pie, se limpió las manos en sus jeans y dejó el brownie donde estaba. Antes de caminar a casa esa noche, la señora Bennet me tocó el antebrazo. «Te ves más ligero», dijo. «Tal vez finalmente lo soy». «Bien», dijo ella. «La luz viaja más lejos». El lunes. Vargas llamó. Nunca perdía el tiempo en charlas triviales, que es una de las razones por las que confío en él. Intentaron acceder a la cuenta discrecional de nuevo, dijo. Desde la línea de la oficina de Mauricio. «Bloquéala», dije. «Ya está hecho». Se aclaró la garganta, esa pequeña coma audible que usa antes de cambiar de carril. «Héctor, sé que no quieres usar el pasado como arma, pero si esto se convierte en un rumor, tienes derecho a responder con hechos». «Planeo hacerlo», dije, llanamente, sin discursos. «Bien», dijo. «Lo llano es el mejor acero». Sonreí. Tenía una manera de reflejarme de vuelta a mí mismo. El primer rumor me llegó a través de Dave en la ferretería. El martes por la tarde, paré por papel de lija y salí con inteligencia. «Escuché a Mauricio en el bar de Murphy anoche», dijo Dave, apoyándose en el mostrador como un conspirador, diciéndole a cualquiera con oídos que has decidido enseñarles una lección cortando a tus nietos. Usó la palabra abandonar. ¿Lo hizo? Doblé el papel de lija por la mitad y luego otra vez sintiendo el grano cambiar bajo mis dedos. Bill Henderson estaba allí. Dave continuó bajando la voz. «¿Recuerdas que les vendió el BMW hace unos años?», dijo algo como, «Curioso cómo ese contrato de arrendamiento se pagó cuando las ventas de Mauricio estaban bajas. Me pregunto quién cubrió eso». Y luego pregunté. Y luego Dave dijo que podrías haber escuchado estornudar a una mosca. Le di las gracias, pagué y me fui. En la acera, el sol de la tarde hizo todo lo posible por calentar un día que no había decidido qué ser. Me quedé allí un momento y dejé que lo intentara. El segundo rumor no intentó esconderse. El miércoles por la noche en la tienda de comestibles, una mujer llamada Nancy, lengua afilada y corazón blando cuando recuerda usarlo,
Me acorraló junto a las verduras. Héctor, dijo, con las manos en las caderas como pistolas. No puedo creer lo que he oído. ¿Qué has oído? Pregunté, eligiendo un melón con más cuidado del que requería la tarea. Que le has dado la espalda a tu propia sangre, a esos niños. Dejé el melón suavemente. He pagado por la escuela y las visitas al médico de esos niños durante años. Dije sin levantar la voz. Continuaré haciéndolo. Directamente. He terminado de pagar el estilo de vida de los adultos. Ella parpadeó. Estilo de vida. BMWs. Vacaciones. Remodelaciones. Vi su rostro hacer la aritmética. 15 años. $892,000. Tengo registros de cada centavo. ¿Te gustaría verlos? Abrió la boca, la cerró, y la abrió de nuevo. No, dijo finalmente un tono más suave. Supongo que no. Entonces tal vez, dije, dejaremos las palabras abandonar, y cruel para historias que las merezcan. Ella asintió escarmentada. Siempre fuiste el tranquilo, dijo. Estoy tratando de seguir siéndolo, dije. El viernes por la tarde en la recogida de la escuela, estacioné al otro lado de la calle y esperé a que Matías y Camila salieran con el resto de la marea. La directora, una mujer amable con una voz que se proyecta sin esforzarse, cruzó desde la acera hasta mi camioneta. Señor Héctor, dijo, quería agradecerle por arreglar los pagos directos. Simplifica las cosas. Me alegro, dije. No necesitaban las consecuencias del resto de esto. No, no las necesitaban, estuvo de acuerdo. Y sus ojos hicieron ese ablandamiento particular que los maestros aprenden después de décadas con los hijos de otras personas. El recital de Camila es el próximo jueves. El equipo de Matías llegó a los playoffs. Estaré allí, dije. Valeria apareció en la puerta de la escuela, buscando en la acera con la preocupación metida en sus hombros. Me vio y levantó una mano. Levanté la mía de vuelta. Los niños corrieron hacia ella balbuceando sobre horarios y bocadillos. Los vi alejarse en la camioneta que solía ayudar a cargar. El sitio apenas tiró. No porque haya dejado de importarme, porque el cariño finalmente ha aprendido la diferencia entre cargar y habilitar. Ese fin de semana, el centro comunitario organizó su limpieza de primavera. Una oportunidad para que la gente se gane el tipo de pertenencia que no se puede comprar. Llegué temprano con un par de guantes de trabajo y un viejo rastrillo. La mañana tenía el tipo de frío que se va pero recuerda regresar. Mauricio y Valeria llegaron a media mañana. Él llevaba una sudadera con las mangas remangadas hasta los codos y una sonrisa que pedía fotografías. Ella llevaba una expresión que parecía una tregua con un problema que aún no podía nombrar. Estábamos repintando la cerca baja a lo largo del parque, cuando el alcalde se acercó, con una sonrisa cívica en su lugar. Mauricio dio un paso adelante. Ya sabe, le dijo al alcalde. Hemos estado pensando en hacernos cargo de la gestión de una pequeña propiedad familiar. Hacerla útil para la comunidad. Tal vez alquilarla para retiros, donar fines de semana para programas locales. El alcalde asintió cortésmente. Eso es generoso, dijo. ¿Dónde está esta propiedad? Los ojos de Mauricio se dirigieron hacia mí y volvieron tan rápido como un latido. Junto al lago, dijo. Ha estado subutilizada. Manos frescas podrían hacer maravillas. Dejé mi brocha en la bandeja. Limpié el mango con un trapo y caminé lo suficientemente despacio para darle tiempo a elegir otra oración. No lo hizo. Alcalde, dije. Esa propiedad me pertenece. No está bajo nuevas manos. Una pequeña quietud se abrió, educada pero definitiva. Mauricio se recuperó rápidamente. Por supuesto, dijo medio riendo. Solo estamos hablando de posibilidades. Las posibilidades se discuten mejor con los propietarios, dije. El alcalde tosió en su puño. El símbolo internacional de dejaré que ustedes dos resuelvan eso. Se dirigió hacia un grupo de voluntarios necesitados de elogios. La mandíbula de Mauricio se tensó. ¿Era eso necesario? Preguntó en voz baja. Sí, dije. Necesario es como llamas a una cosa que haces antes de que alguien haga un desastre. Mojó su brocha, se dio la vuelta y pintó el mismo lugar por segunda vez. Esa noche el teléfono sonó mientras las noticias murmuraban titulares que no podía obligarme a que me importaran. Vargas de nuevo. Lo pusiste nervioso, dijo. Llamó sobre derechos compartidos y activos familiares. Le dije que hiciera que su abogado me llamara.
Dijo que no necesitaba uno. Eso nunca es verdad. Nunca. Estuve de acuerdo. Vargas hizo una pausa entonces. Sabes que esta siguiente parte se vuelve más ruidosa. Lo sé. Dije. He guardado mi audición. El domingo fui a la iglesia por primera vez desde el funeral de Elena. No porque estuviera buscando respuestas. Porque el ritual nos recuerda cómo pararnos cuando olvidamos. El sermón fue sobre postres y maná, que es el tipo de cosa que suena pintoresca hasta que has pasado años alimentando a personas que nunca aprendieron a plantar. Después, en el salón de la comunidad, la gente me estrechó la mano con esa firmeza educada que dice, he oído algo y no sé si es verdad. Un hombre jubilado como yo me apretó el hombro y dijo, a veces ser amable parece decir que no. Asentí. No necesitábamos más palabras. El lunes, Valeria apareció en mi apartamento sin anuncio. No tocó como un ariete. Solo una vez entonces, pacientemente de nuevo como alguien que espera que estés en casa. Abrí la puerta. Estaba allí en sudadera y jeans, con el pelo recogido, sin armadura. Por un segundo, tenía 16 años otra vez pidiendo el coche. ¿Puedo entrar?, preguntó. Por supuesto. Se sentó en la mesa de la cocina y envolvió ambas manos alrededor de su taza como si tomara prestado su calor. Lo siento, dijo después de un rato sin mirar hacia arriba, por las cosas que le he dicho a la gente, por las cosas que no corregí cuando Mauricio las dijo. No me debes una disculpa por las cosas que él dice que dije, pero aceptaré la de las cosas que no corregiste. Soltó una pequeña risa. Justo. Nos sentamos en un silencio de compañía el tiempo suficiente para escuchar el refrigerador encenderse. Levantó la vista. Él va a presionar más fuerte, dijo. No es el mismo cuando tiene miedo. Es el mismo cuando tiene miedo, dije suavemente. Ese es el punto. Ella parpadeó y luego asintió. Estoy tratando de construir una columna vertebral diferente, dijo. Es difícil. Lo sé, dije. Los huesos crecen lento. Se levantó para irse y dudó en la puerta. Les dije a los niños que estarías en el recital de Camila, dijo. Lo estaré. Papá. Sí. Gracias. Por seguir siendo amable mientras eres firme. Esos no son opuestos, dije. Se fue y el apartamento se sintió más grande, no más vacío. A mitad de semana, el rumor había hecho su trabajo. Menos preguntas venían con espinas. Más venían por curiosidad. Respondía todas de la misma manera. Llanamente. 15 años. El apoyo directo a los nietos continúa. Los adultos se ajustan. No ofrecí números, a menos que me los pidieran. Cuando me los pidieron, se los di. Es difícil discutir con un libro de cuentas. La conversación más sorprendente ocurrió en el pasillo de la ferretería donde viven los rodillos de pintura. Un hombre que apenas conocía, polo del equipo de bolos, manos manchadas con algo honesto, se paró a mi lado y dijo, mi chico, intentó lo mismo. Me tomó demasiado tiempo trazar una línea. Ojalá lo hubiera hecho antes. Antes es una palabra cruel, dije. Sí, respondió. Pero a veces más tarde es misericordia. Nos quedamos allí un minuto. Dos hombres mirando las felpas de los rodillos, como si guardaran el secreto de algo. El sábado, el centro comunitario organizó su gala de recaudación de fondos. Subasta silenciosa, buffet que intentaba ser más elegante que su presupuesto, cuarteto de cuerdas trabajando duro en una esquina. No me gustan mucho los eventos donde todos actúan generosidad, pero el centro ha hecho lo correcto por los niños que necesitaban un lugar a donde ir después de las 3 en punto, así que compré un boleto y una corbata negra con la que sabía comportarme. Mauricio y Valeria estaban allí. Ella llevaba el tipo de vestido que no se disculpa por ser simple. Él llevaba el tipo de traje que no se disculpa por nada. Me mantuve en los bordes. A mitad de camino, el maestro de ceremonias anunció un nuevo artículo de subasta silenciosa. Un fin de semana en una cabaña junto al lago donado por un miembro de la comunidad de larga data. No me inmuté. No era mi cabaña. Me había asegurado de eso. Era de otra persona. Y la tarjeta era deliberadamente vaga. Mauricio miró a la mesa, luego a mí. Luego a la mesa de nuevo. Por un latido, pude ver el cálculo. Hacer un espectáculo de ganarlo. Probar que todavía somos cierto tipo de familia. Ofertaron. Alguien más lo superó. Ofertaron de nuevo.
Me fui antes de que terminara. Algunas demostraciones colapsan bajo su peso sin mi ayuda. Afuera, la noche tenía esa humedad de primavera que casi se siente como perdón. Me aflojé la corbata mientras caminaba hacia la camioneta. Mi teléfono vibró. Vargas. Estás a punto de ver otro tipo de presión, dijo. Prepárate para una historia más audaz. Estoy preparado, dije. Y tengo recibos. El domingo por la noche, puse el cuaderno de cuero negro sobre el escritorio y pasé a la última página. Las columnas estaban ordenadas. Fechas, lugares, lo que se dijo, no porque tuviera la intención de ir a la corte con chismes, sino porque soy quien soy. Un hombre que cree que la verdad no necesita gritar, pero sí insiste en ser escrita. En la esquina del escritorio estaba la lámpara de latón de Elena. La bajé hasta que el filamento cantó. La luz se derramó cálida sobre el papel como un pequeño amanecer contenido. Intentarán algo más grande, le dije a la habitación vacía. Responderemos más pequeño, llanamente. Luego, si debemos, responderemos en voz alta. La casa respiraba a mi alrededor. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró 2 veces, y luego decidió que no valía la pena. Cerré el cuaderno y descansé mi mano sobre la cubierta. La máscara se había roto. No sería el último sonido que escuchara. Siempre he creído que los números no mienten. La gente sí. Los recuerdos sí. Incluso las fotografías pueden ser alteradas. Pero los números son brutalmente honestos. Y por primera vez en meses, estaba listo para escucharlos. Era un miércoles por la mañana. El tipo de día gris opaco que hace que la cafetera trabaje horas extras. La cocina estaba tranquila excepto por el goteo constante de la cafetera. Me senté a la mesa con mi computadora portátil abierta, un bloc de notas legal a la derecha y mi vieja carpeta de cuero a la izquierda. Olía ligeramente a polvo y cedro, el aroma de las cosas guardadas a salvo durante demasiado tiempo. Este era el día que había decidido rastrear cada dólar. Valeria y Mauricio pensaban que yo no estaba prestando atención. Asumían que los cheques de jubilación, los ingresos por alquiler y las pocas acciones que guardaba en un rincón tranquilo del mercado simplemente flotaban intactos. Pero yo había estado observando los retiros de la manera en que un cazador observa huellas en la nieve, cada una diciéndome más que la anterior. Comencé con los estados de cuenta bancarios. Los primeros meses después de que me convencieron de simplificar mis finanzas, parecían bastante limpios. Comestibles, facturas de servicios públicos, algunos pedidos modestos en línea, pero luego, lentamente, el agua comenzó a calentarse. $300 en un restaurante de alta gama en la ciudad. $1,200 para mejoras en el hogar. Aunque nadie había martillado un clavo, ni pintado una pared en esta casa, desde que Elena se fue. Para el 6º mes, era descarado. Pagos al negocio de consultoría de Mauricio, que hasta donde yo sabía, era solo él sentado frente a una computadora gritándole a la gente por Zoom. Luego vinieron los cargos de la boutique. Valeria nunca había sido sutil sobre su gusto por los bolsos que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Cada número rojo era como una migaja de pan. Y las seguí todas. Resalté los patrones. Dibujé círculos alrededor de las fechas. El cumpleaños de Mauricio. Los fines de semana de spa de Valeria. Ese viaje de emergencia familiar a Las Vegas al que no fui invitado. Cuanto más cavaba, más tranquilo me ponía. No enojado. No todavía. Solo frío. Era el tipo de calma que sientes cuando has dejado de agitarte en aguas profundas y has decidido nadar directo a la orilla. A media mañana, llamé a Vargas. «Has estado callado», dijo, a modo de saludo. ¿Callado significa que estás haciendo las paces con la situación o afilando el hacha? ¿Cuál es? Sonreí, aunque él no podía verlo. Ambas. ¡Ah! Mi combinación favorita. Papeles crujieron en su lado. ¿Cuál es el plan? No estoy listo para mostrar mi mano, pero necesito que prepares algo para mí. Una transferencia de las escrituras de alquiler de nuevo a mi nombre solamente. Tranquilamente. ¿Estás seguro? Tan seguro como el amanecer. Pero todavía no. El momento lo es todo. Hablamos en medias frases cuidadosas después de eso, de la manera en que los hombres lo hacen cuando saben que alguien podría estar escuchando. Vargas era una de las pocas personas en las que confiaba implícitamente, pero la confianza no significaba que pudiera permitirme ser descuidado. Cuando colgamos,
Volví a los números. Fue entonces cuando vi un retiro de $400 a $800 etiquetado como pago de préstamo puente. Estaba fechado exactamente 2 semanas después de la cena donde Mauricio me había llamado perdedor. Mi mandíbula se tensó. No necesitaba adivinar qué había cubierto ese préstamo. Fue el tipo de descubrimiento que no te hace gritar. Te hace reclinarte en tu silla, mirar al techo y pensar, está bien, ahora sé exactamente dónde cortar. Esa tarde, decidí dar un paseo hasta la marina. No por los barcos, nunca me ha importado mucho navegar, sino por la soledad. Hay algo en el sonido del agua golpeando contra los cascos que aclara la mente. Me senté en un banco con vistas a los muelles, viendo a las gaviotas pelear por sobras. Mi padre solía decirme, cuando te enfrentas a alguien codicioso, obsérvalos como observarías a las gaviotas. Pelearán por lo que ni siquiera es suyo, solo porque está ahí. Fue aquí, con el olor a sal y aceite en el aire, que finalicé el siguiente paso. No solo los cortaría financieramente, redirigiría el río por completo para que nunca volvieran a ver el agua. Para cuando llegué a casa, la casa estaba vacía. El coche de Valeria no estaba, el de Mauricio tampoco. Fui directo a la caja fuerte y al estudio. El código seguía siendo solo mío, una pequeña misericordia. Adentro estaban las escrituras de propiedad, los documentos del fideicomiso y las cartas que Elena me había dejado antes del divorcio. Saqué los papeles que necesitaba. Encerré el resto de nuevo y deslicé la llave en mi bolsillo. Pasé las siguientes 2 horas escaneando, enviando correos electrónicos y archivando cosas en lugares que solo yo conocía. Cada clic del escáner se sentía como otro ladrillo en un muro que estaba construyendo. Un muro que no verían hasta que fuera demasiado tarde. Alrededor de las 6, escuché la puerta del garaje. Sus voces entraron juntas. Un zumbido bajo de conversación casual. No me moví de mi asiento en la mesa. «Hola, papá», dijo Valeria al pasar, apenas mirándome. Llevaba 2 bolsas de compras brillantes. Mauricio la seguía, usando esa sonrisa permanente suya. Grandes planes para la noche. Héctor. Lo miré y dejé que mi mirada se demorara un momento demasiado largo, siempre. Se rió, sin entenderlo. Subieron las escaleras. El sonido de sus pasos desvaneciéndose en el pasillo alfombrado. Esa noche hice una llamada más. Esta vez a un viejo amigo de mis días de construcción. Un hombre llamado Víctor que ahora manejaba sistemas de seguridad. ¿Todavía haces instalaciones privadas?, pregunté. Para ti. Siempre. Necesito algunas cámaras colocadas alrededor de la casa. Discretas. Y no quiero que nadie más que tú lo sepa. ¿Pasó algo? Todavía no. No presionó. Fijamos una fecha para la semana siguiente. Para la medianoche, estaba en la cama, mirando al techo. La casa estaba tranquila, pero no era la paz que recordaba de hace años. Este era un tipo diferente de tranquilidad, la quietud antes de una tormenta, y yo era el que sostenía la primera gota de lluvia. A la mañana siguiente, Valeria llamó a mi puerta. Se veía pulida, vestida para almorzar con amigas. «Papá, ¿podrías transferir otros 2,000 a la cuenta conjunta? Mauricio tiene un gasto de negocios y estamos un poco apretados hasta la próxima semana». No hubo un por favor. Ningún reconocimiento de que yo podría tener planes para mi propio dinero. Me recliné en mi silla. No. Ella parpadeó como si la palabra nunca se le hubiera dicho antes. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir exactamente eso. Dejé mi café. El banco no es tu grifo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Es esto por la otra noche? ¿Estás siendo mezquino? Sonreí, pero no era el tipo de sonrisa que invita a la compañía. Lo entenderás lo suficientemente pronto. Resopló y se fue. Los tacones haciendo clic en la madera como un metrónomo marcando el tiempo hasta la próxima confrontación. Ese fin de semana, conduje hasta la vieja unidad de almacenamiento que Elena y yo habíamos mantenido durante décadas. Adentro había cajas de documentos, herramientas y recuerdos de los años antes de que las cosas se agriaran entre nosotros. Encontré lo que estaba buscando en un archivador maltrecho, los planos originales de las propiedades de alquiler. ¿Por qué? Porque los planos te dicen más que paredes y puertas, te dicen valor, y necesitaba cada onza de ventaja que pudiera obtener. De vuelta en casa, extendí los planos sobre la mesa del comedor. Cada propiedad tenía peculiaridades que conocía de memoria. La forma en que el sol de la tarde golpeaba las ventanas de arriba,
los puntos débiles en la plomería que había arreglado con mis propias manos. No eran solo activos, eran capítulos de mi vida, y no estaba dispuesto a entregarlos a un hombre que me llamó perdedor. El domingo por la noche, llamé a Vargas de nuevo. «Tengo todo listo», le dije. «¿Y estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?» «Estoy más que seguro. Estoy decidido». «Muy bien», dijo. «Entonces es hora de que pasemos a la fase 2». Su voz era tranquila, pero podía escuchar el trasfondo de anticipación. Vargas había visto suficientes traiciones para saber cuándo la marea estaba a punto de cambiar. Hablamos de logística, procedimientos de transferencia y cobertura legal. Cada detalle era un clavo en el ataúd de sus expectativas. Para cuando colgamos, el sol se había puesto. Me paré en la ventana viendo las luces de la calle parpadear una por una. En ese resplandor, casi podía ver la línea de meta. Una vida donde mi dinero, mi propiedad, mi dignidad, eran míos de nuevo. Ya no se trataba de venganza, no del todo. Se trataba de reclamación. Y la reclamación, sabía, es un proceso. Los números no mienten. Y tampoco lo haría el resultado. No dormí mucho esa noche. No por la discusión o la mirada en el rostro de Mauricio, sino porque el silencio tiene una forma de volverse más fuerte que las palabras cuando la verdad comienza a salir a la superficie. Yacía en la cama mirando las tenues luces de la calle que se colaban a través de las persianas, escuchando la vieja casa crujir con el cambio de temperatura. Pasillo abajo, podía escuchar el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj del pasillo, y en algún lugar más allá de eso, el sonido amortiguado de pasos. Eran lentos, cuidadosos, el tipo de movimiento que la gente hace cuando no quiere ser escuchada. No me levanté. Todavía no. A veces dejar que alguien piense que estás dormido te dice más que confrontarlos en el momento. Había aprendido esa lección hace décadas en sitios de construcción. Observa antes de actuar. Por la mañana, entré en la cocina y encontré la cafetera medio llena. El olor aún colgando en el aire. Valeria estaba sentada a la mesa con su teléfono en una mano, la otra envuelta alrededor de una taza. No levantó la vista cuando entré. «Buenos días», dije, manteniendo mi voz plana. Murmuró algo que podría haber sido buenos días sin levantar los ojos de la pantalla. «Estuviste despierta hasta tarde», agregué casualmente, sirviéndome café. Se congeló por una fracción de segundo, lo suficientemente pequeña para que alguien más pudiera haberla perdido. Luego tomó un sorbo lento. No podía dormir. Me senté frente a ella. Yo tampoco. Eso hizo que levantara la vista el tiempo suficiente para que yo captara el parpadeo de inquietud en sus ojos. Lo enmascaró rápidamente, pero lo había visto. Era la misma mirada que tenía cuando tenía 9 años. E intentó esconder un jarrón roto detrás del sofá. La diferencia era que, en ese entonces, decía la verdad antes de que terminara el día. «¿Dónde está Mauricio?», pregunté. Salió temprano. Algo sobre reunirse con un cliente. Asentí, aunque ambos sabíamos que los clientes de Mauricio a menudo no tenían nada que ver con el trabajo. Para el mediodía, estaba en la oficina de Vargas de nuevo, las persianas medio cerradas contra el sol de la mañana tardía. Se reclinó en su silla, hojeando una carpeta que había estado compilando durante semanas. «¿Estás seguro de que quieres avanzar tan rápido?», preguntó. «Estoy seguro», respondí. «Cuanto más espere, más asumirán que no hablo en serio». Deslizó un documento a través del escritorio hacia mí. «Esto nos da autoridad para congelar la cuenta conjunta y transferir los fondos restantes al fideicomiso. Una vez que esté allí, no pueden tocarlo sin tu consentimiento». Firmé sin dudarlo. Mi firma se veía diferente en estos días, más afilada, menos fluida. Pero la intención detrás de ella era más firme de lo que había sido en años. «Héctor», dijo Vargas tocando el borde del papel, «este es el punto de no retorno. Cuando se enteren, se va a poner feo». Sonreí débilmente. «Vargas ya es feo. Esta es solo la parte donde dejo de fingir que no lo es». Esa noche, llegué a casa y encontré a Mauricio en la sala, desparramado en el sofá con su computadora portátil abierta. No levantó la vista cuando entré. Solo murmuró: «Hola, Héctor», en ese tono casual y despectivo que le gustaba usar. Me quité la chaqueta, la colgué en el gancho, y me quedé allí un momento mirándolo. El brillo de la pantalla de la computadora iluminaba su rostro.
resaltando la leve sonrisa arrogante que parecía permanentemente grabada en su boca. ¿Cómo estuvo tu reunión con el cliente?, pregunté. Su sonrisa se amplió, pero mantuvo los ojos en la pantalla. Productiva. Pasé junto a él hacia la cocina, pero no sin antes notar las pestañas abiertas en su navegador. Alquileres de lujo, un servicio de yates privados y un minorista de relojes de alta gama. No comenté. Algunas verdades golpean más fuerte cuando no se anuncian. Los siguientes días fueron una extraña mezcla de tranquilidad y tensión. Valeria evitaba las conversaciones largas. Mauricio se mantenía solo durante el día, pero hacía muchas llamadas nocturnas en el patio trasero. Y yo pasaba la mayor parte de mi tiempo revisando documentos que Vargas enviaba. No se trataba solo del dinero. Se trataba del control, de recuperar el terreno que había dejado escapar un compromiso silencioso a la vez. El jueves, Vargas llamó. Está hecho. Las cuentas están congeladas. El fideicomiso es seguro y la transferencia de la villa está oficialmente revertida. No pueden tocarlo. Le di las gracias. Luego me senté en mi silla junto a la ventana, mirando hacia la calle donde los arces habían comenzado a volverse dorados. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse más fuerte de lo habitual. Los pasos de Mauricio eran pesados, deliberados, viniendo directo hacia la sala. «¿Congelaste la cuenta?», exigió antes de estar siquiera completamente en la habitación. Levanté la vista lentamente. «Buenas tardes para ti también, Mauricio. No juegues conmigo, Héctor». El banco llamó. La tarjeta de Valeria fue rechazada en la tienda. «¿Qué demonios estás haciendo?». «Estoy haciendo», dije con calma, «lo que debería haber hecho hace meses». Su voz se elevó. «Este es nuestro dinero también». Lo interrumpí. «No, Mauricio. Este es mi dinero. Y he decidido que ya no está a la venta». Dio un paso más cerca, su rostro enrojeciendo. «Estás cometiendo un error. ¿Crees que puedes simplemente...?» «Sí», interrumpí de nuevo, mi tono más afilado ahora. «Creo que puedo. Y acabo de hacerlo». Esa noche, los escuché discutiendo arriba. Mi nombre flotaba en el aire como una acusación, agudo y amargo. La voz de Valeria se quebraba con frustración y la de Mauricio era todo calor y volumen. No me moví de mi silla. Lo que pasa con las tormentas es que a veces tienes que dejar que estallen antes de que puedas ver de nuevo. 2 mañanas después, Valeria bajó temprano. Su cabello estaba recogido apresuradamente, sus ojos bordeados de rojo por la falta de sueño. «Papá», comenzó parada en la puerta de la cocina. «Tenemos que hablar». Hice un gesto hacia la mesa. Se sentó, sus manos envolviendo una taza que aún no había llenado. «Sé que estás enojado», dijo. «No estoy enojado», respondí. «Estoy decepcionado. Y hay una diferencia». Ella se estremeció. «Es solo que... no pensé que nos cortarías por completo», dijo. «No pensaste que me defendería a mí mismo, quieres decir». Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. «He estado pagando sus facturas, cubriendo sus deudas, y dejando que Mauricio me trate como una carga en mi propia casa», continué. «Eso termina ahora». Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero parpadeó para contenerlas. «No es que no lo apreciemos. El aprecio no se mide en palabras, Valeria», dije en voz baja. «Se mide en respeto. Y no he sentido mucho de eso últimamente». Miró hacia otro lado y, por primera vez en semanas, pensé ver una grieta en sus defensas. Para el domingo, la tensión se había solidificado en algo más pesado. Un reconocimiento tácito de que el terreno había cambiado permanentemente. Esa tarde, mientras estaba sentado en el porche viendo desvanecerse la última luz del sol, Vargas llamó de nuevo. «Héctor», dijo, «necesito decirte algo antes de que lo escuches de alguien más». El nombre de Mauricio apareció en una investigación de fraude. Parece que ha estado metiendo la mano en más de un bolsillo. Me quedé en silencio durante un largo momento escuchando a los grillos comenzar su coro nocturno. «Déjame adivinar», dije finalmente. «¿Cree que puede salir de esto hablando?» «Probablemente», respondió Vargas. «Pero con el rastro de papel que tenemos, no va a ser fácil». Me recliné en mi silla, la vieja madera crujiendo debajo de mí. «Entonces déjalo intentar. Porque ahora las reglas no solo habían cambiado, eran mías. Algunos hombres eligen rugir antes de la pelea. Yo siempre he preferido el silencio. No porque tenga miedo,
El silencio obliga a las personas a llenar los espacios en blanco ellas mismas. Y eso a menudo es más inquietante que cualquier cosa que pudieras decir. Durante la semana siguiente a esa cena, me moví como una sombra en mi propia casa. No cerré puertas de golpe ni levanté la voz. No empaqué maletas ni hice escenas. En cambio, preparé mi café de la mañana. Leí el periódico y pasé mi día como si nada hubiera pasado, aunque todo lo había hecho. Mauricio me evitaba, lo cual era un alivio. Le gustaba interpretar el papel del yerno despreocupado lanzando medias sonrisas a través de la cocina hablando con esa voz demasiado alta suya. Ahora caminaba por un camino diferente cada vez que yo entraba en la habitación. Valeria, por otro lado, había tenido demasiadas llamadas telefónicas largas en el estudio con la puerta cerrada. Podía escuchar su voz amortiguada pero aguda, como el tintineo del hielo en un vaso. Una noche me senté en el extremo más alejado de la mesa del comedor. La única luz provenía de la pequeña lámpara junto a la ventana. Las sombras se extendían a través de la madera tragándose la mayor parte de la habitación. El archivo de Vargas yacía frente a mí, grueso con el peso de la preparación. Cada página era un recordatorio de que no estaba reaccionando por ira. Estaba ejecutando un plan. Vargas había sido preciso en su consejo. Tienes que dejar que crean que tienen el control, hasta el momento en que tú no lo permitas. Me había dicho reclinándose en su silla. El shock hará la mitad del trabajo por ti. Shock. Era una herramienta interesante. Había aprendido durante mis años en la construcción que la gente rara vez ve las grietas hasta que toda la pared se viene abajo. Quería que Mauricio pensara que la pared era sólida hasta el último momento. Hasta esa noche, Elena llamó. Ella era la única fuera de mi círculo de silencio que sabía todo. ¿Cómo se ve el viejo tablero de ajedrez?, preguntó. Las piezas están en su lugar, dije. Algunos ni siquiera saben que son piezas todavía. Su risa fue corta. Estás disfrutando esto más de lo que admitirás. Tal vez lo estaba, pero no era disfrute en el sentido cruel. Era la satisfacción de finalmente dirigir el barco después de años de dejar que la marea me arrastrara. A la mañana siguiente salí de casa temprano. Valeria pensó que tenía mandados. En verdad, fui a reunirme con Vargas de nuevo. Nos sentamos en la cabina trasera de una cafetería que había estado visitando durante décadas. Un lugar donde el dueño todavía recordaba cómo me gustaban los huevos. Vargas deslizó un documento a través de la mesa. Su expresión ilegible. Ese es el acuerdo de transferencia para las cuentas, dijo. Fírmalo ahora y puedes cambiar el control sin su conocimiento. Lo leí lentamente. El olor a pan quemado y café flotando entre nosotros. El lenguaje era limpio, blindado. Para cuando mi pluma tocó el papel, supe que no había vuelta atrás. De camino a casa, conduje por la ruta larga pasando el vecindario donde Valeria había crecido. La vieja escuela todavía tenía el mismo asfalto agrietado en el estacionamiento. Recordé el día en que se había graduado, la forma en que había mirado a la multitud hasta que sus ojos me encontraron. Ese momento solía significar algo. Ahora era solo una fotografía en un cajón que ya no abría. Cuando entré, Mauricio estaba en el mostrador cortando una hogaza de pan, como si le hubiera hecho daño personalmente. Levantó la vista. «Saliste temprano», dijo. «Viejos hábitos», respondí, tomando asiento en el desayunador. No presionó más, pero noté la forma en que sus ojos se demoraron en mí, como tratando de leer si estaba tan tranquilo como parecía. Esa tarde comencé a mover artículos de mi oficina en casa a cajas, no del tipo obvio, cajas pequeñas, del tipo que podrías apilar sin llamar la atención. Álbumes de fotos familiares, registros personales y ciertas herramientas de mi taller. Cosas que no tenía la intención de dejar atrás. De vez en cuando atrapaba a Valeria pasando por la puerta fingiendo no darse cuenta. Los días se asentaron en un ritmo. Acciones pequeñas y deliberadas. Vargas llamaba con actualizaciones. Elena me enviaba una cita de aliento y yo mantenía mi distancia de las personas que todavía pensaban que podían medir mi paciencia. Una noche, mucho después de que la casa se hubiera quedado tranquila, me paré en la cocina con la puerta trasera abierta. El aire frío se deslizaba por el piso de baldosas, trayendo consigo el aroma de hierba mojada y lluvia distante. Pensé en lo que Vargas había dicho, cómo el shock haría la mitad del trabajo, pero la otra mitad, esa vendría de mí.
Imaginé la cara de Mauricio cuando el piso cayera debajo de él en el instante en que se diera cuenta de que la red de seguridad que pensaba que era mía había sido cortada semanas antes. Imaginé el silencio de Valeria agudo y quebradizo mientras trataba de decidir si defenderlo a él o a sí misma. Esa imagen no trajo alegría, trajo claridad. La mañana siguiente, di un paseo hasta la ferretería. El dueño, Rick, me conocía desde hacía años. Compré una pequeña y resistente caja de seguridad. ¿Algo valioso?, preguntó mientras me cobraba. Recuerdos, dije. No era completamente una mentira. Esa caja de seguridad fue a la parte trasera de mi armario detrás de una vieja chaqueta con la que nadie se molestaba. Dentro de ella, coloqué una serie de documentos, títulos, información de cuentas y cartas que Vargas había preparado. Era mi póliza de seguro sellada y esperando. Para el final de la semana, el aire en la casa se sentía diferente. No más pesado, no más ligero, simplemente en equilibrio. Como la pausa entre el desenfunde y el golpe. Y supe que cuando llegara el momento, no sería una conversación, sería una revelación. Dicen que la venganza se sirve mejor fría, pero nadie habla de la paciencia que exige la disciplina de esperar la temperatura exacta. No solo fría, sino congelada. Y para cuando hice mi primer movimiento, el hielo en mí era lo suficientemente sólido para hundir barcos. Comenzó en silencio, como lo hacen la mayoría de los cambios reales. Sin gritos, sin confrontación abierta. Solo un cambio en el aire del tipo que no notas hasta que te das cuenta de que estás respirando de manera diferente. El primer paso fue la línea de crédito. Había estado pagando las emergencias de Valeria y Mauricio durante años. Electrodomésticos nuevos, reparaciones de automóviles sorpresa y copagos médicos que de alguna manera nunca venían con recibos. Su vida financiera era un elaborado castillo de naipes que yo había estado manteniendo firme con mis propias manos. Todo lo que tenía que hacer ahora era soltar. Comencé llamando al banco donde mi nombre todavía aparecía como cofirmante en una de sus tarjetas. La mujer al otro lado era educada, casi alegre. Sí, señor Héctor. Veo la cuenta aquí. ¿Le gustaría cerrarla? Las palabras se sintieron bien en mi boca. Sí, ciérrela. Hoy. Hubo una breve pausa. Casi podía escuchar el peso de la solicitud aterrizando en su escritorio. Entendido, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Sonreí, aunque ella no podía verme. Digamos que el arreglo ya no es mutuamente beneficioso. Se hizo en menos de 5 minutos. Colgué, reclinándome en mi silla y sentí una peculiar ligereza en mi pecho. Como si hubiera estado cargando una piedra durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía no tenerla presionando hacia abajo. Por la noche, supe que la noticia les había llegado. El mensaje de Mauricio llegó primero. Mauricio. Héctor, qué cosa tan rara. La tarjeta conjunta no funciona. ¿Algún error? No respondí. Media hora después, Valeria llamó. Su voz tenía esa mezcla familiar de dulzura y pánico que usaba cuando quería algo de mí. Papá. Hola. Estábamos en la tienda de comestibles y la tarjeta seguía siendo rechazada. El banco dijo que estaba cerrada. ¿Hiciste? ¿Hiciste algo? Sí. Silencio. Podía imaginar su boca abriéndose, luego cerrándose de nuevo mientras recalculaba su enfoque. ¿Por qué?, preguntó finalmente, la palabra fina y aguda. Dejé pasar unos segundos entre nosotros antes de responder. Porque, Valeria, he terminado de pagar por la vida a la que crees que tienes derecho. Inhaló como si la hubiera abofeteado. Tenemos un hijo. Tienes un marido. Y él tiene 2 manos. Estoy seguro de que puede resolverlo. Terminé la llamada antes de que pudiera lanzarse al discurso habitual sobre la obligación familiar. El clic del auricular se sintió. Mais final. El siguiente movimiento llegó una semana después. Mauricio había estado usando mi taller en el garaje, mi santuario, como si fuera su unidad de almacenamiento personal. Herramientas eléctricas que había coleccionado durante décadas, losas de madera que había estado guardando para proyectos, incluso mi viejo equipo de pesca, todo amontonado junto a sus cajas de productos de negocios secundarios a medio armar. Un martes por la mañana, llamé a una empresa local de mudanzas. Para el mediodía, 2 hombres con mezclilla gastada y botas con punta de acero estaban retrocediendo su camión en la entrada. Todo lo que hay en esas cajas, les dije, señalando la esquina de Mauricio en el garaje. Llévenlo a la instalación de almacenamiento en la calle Pine.
He pagado por adelantado 6 meses. Después de eso, no es mi problema. Uno de los tipos asintió, sin hacer preguntas. Discreción profesional, respeté eso. Cuando Mauricio llegó a casa esa noche, yo estaba sentado en el porche con una taza de café. Su camioneta frenó con un chirrido. Salió escaneando la entrada como alguien que espera encontrar una escena del crimen. Héctor, ¿dónde demonios están todas mis cosas? Tomé un sorbo lento. Almacenamiento de la calle Pine. Unidad 24. Necesitarás esto. Le tendí una sola llave plateada. No puedes simplemente. Puedo. Y lo hice. Los músculos de su mandíbula se contrajeron. Estás cometiendo un error. Tal vez. Pero al menos es mío para cometerlo. Se quedó allí un momento, mirándome con furia, pero no había nada que pudiera hacer sin parecer pequeño. Y Mauricio odiaba parecer pequeño. Cada movimiento que hacía era deliberado, espaciado lo suficiente para que nunca supieran qué vendría después. Cancelé el pago automático mensual de sus servicios públicos, que por supuesto estaban a mi nombre, porque es más fácil así, papá. Dejé de pedir los kits de comida gourmet a los que se habían acostumbrado, los que les hacían sentir que estaban cocinando sin tocar nunca un ingrediente crudo. Incluso los di de baja del servicio de limpieza que venía todos los jueves, y observé en silencio cómo comenzaban a formarse las grietas. El primer jueves sin los limpiadores, Valeria me envió una foto de los platos de la cocina, apilados en el fregadero. Los mostradores pegajosos. ¿Ves lo que has hecho? Esto es lo que pasa cuando no ayudas. No respondí. No se trataba del desorden. Se trataba de que aprendieran la diferencia entre comodidad y derecho. Aún así, había una parte de mí que recordaba a la niña que solía ser Valeria, la que se quedaba dormida en mi pecho mientras le leía el mismo cuento antes de dormir por 100ª vez. Ese recuerdo tiraba de mí en momentos tranquilos, susurrando dudas, pero luego recordaba la cena, la sonrisa arrogante en el rostro de Mauricio, la forma en que ella ni siquiera se inmutó cuando él me humilló frente a todos, y las dudas se disolvían como azúcar en café caliente. Esto no era crueldad. Esto era una corrección. Para finales de marzo, el silencio entre nosotros se había convertido en su propio idioma. No más visitas casuales. No más llamadas de hola, papá. Puedes. Cuando me hablaban era cortante. Transaccional. Exactamente como me habían tratado cuando todavía estaba pagando por su vida. La ironía no se me escapaba. Pero no había terminado. Ni de cerca. La siguiente fase sería más grande, más aguda. No solo les quitaría sus comodidades, eliminaría la ilusión de control a la que se habían estado aferrando. Y cuando llegara ese día, no solo sentirían el frío del hielo que había estado sosteniendo adentro, sentirían cómo se resquebraja. Hay un momento en cada plan cuando el silencio deja de ser suficiente. Durante meses, había dejado que mi ausencia hablara más fuerte que mi presencia. Había retirado los pilares silenciosos de su comodidad, servicios públicos a mi nombre, cobertura de seguro, pequeños subsidios que Valeria ni siquiera sabía que estaba recibiendo. Cada desaparición fue recibida con quejas y tensión dentro de esa casa, pero todavía pensaban que estaban parados sobre terreno sólido. Era hora de mostrarles que el suelo estaba hecho de vidrio. La mañana comenzó como cualquier otra. Cielo nublado, del tipo que drena el color de la calle y hace que todo parezca más viejo, más frágil. Estaba en la mesa de mi cocina, la veta del roble marcada por años de tazas de café y cajas de herramientas dejadas con demasiada fuerza. Frente a mí, había una carpeta. Adentro impresiones, contratos, papeles de transferencia, todas las piezas que había estado reuniendo en silencio como un hombre recolectando pedernal y yesca antes del golpe. Una página era una copia de la escritura de la casa, no su casa. La que vivían ahora había sido comprada bajo el nombre de Mauricio, aunque Valeria cargaba la mitad de la hipoteca como una mula obstinada cargando la carga de otro. No. Esta escritura pertenecía a la pequeña propiedad que pensaban que les había regalado hace años. Una cabaña en las montañas, donde iban los fines de semana a beber vino y publicar fotos con filtros sobre desconectarse. Nunca supieron la verdad. Nunca había transferido la cabaña completamente. Legalmente, todavía la poseía a través de un fideicomiso que Mauricio nunca pensó en leer la letra pequeña. Ese era mi primer objetivo hoy. Llamé a Vargas, mi abogado, un hombre cuya voz siempre era firme,
incluso cuando daba malas noticias a otra persona. Es hora de moverse en la propiedad de las montañas, dije. ¿Estás seguro? Preguntó no porque dudara de mí, sino porque conocía el peso del movimiento. Positivo. En la lista para el lunes. Venta privada. Casi podía escuchar la pluma rasguñando su bloc de notas legal. Eso es lo que me gustaba de Vargas. Sin lecciones morales, sin charlas triviales, solo ejecución. Por la tarde, estaba parado en la entrada de la cabaña de las montañas. El viento olía ligeramente a pino y lluvia vieja. El lugar se veía exactamente como lo recordaba. Revestimiento de madera que se había oscurecido a un marrón profundo y ahumado. Un porche envolvente, donde una vez me senté con Valeria cuando tenía 12 años, enseñándole cómo tallar un palo en algo que no fuera del todo una lanza. Había pensado que momentos como ese nos anclarían de por vida. Estaba equivocado. Adentro, la cabaña olía al fin de semana de otra persona. Velas baratas, colonia y un leve rastro del vino de anoche. Una foto enmarcada estaba en la repisa. Valeria y Mauricio con los brazos alrededor del otro con esa sonrisa fija que la gente pone cuando está probando algo a una audiencia invisible. Levanté el marco, estudié sus rostros por un momento. Luego lo puse boca abajo en la repisa. Esto no era ira. Esto era preparación. Hice inventario. Mis herramientas todavía estaban en el cobertizo de atrás. Una caña de pescar en la esquina. Algunos mapas antiguos en la pared. Míos antes de que ellos pusieran un pie aquí. Esos se irían antes de que se tomaran las fotos para el listado. El viaje de regreso a la ciudad fue lento. Dejé que lo fuera. No te apresuras el día que comienzas a desmantelar un reino falso. 2 días después, me senté en el estacionamiento de su banco. El sobre en mi mano era grueso. Copias de documentos que Valeria y Mauricio nunca se habían molestado en solicitar ellos mismos. Durante el último año, había comprado discretamente la pequeña franja de tierra detrás de su casa, sin valor para la mayoría, pero contenía el único punto de acceso al callejón donde estacionaban. No sabían que ese derecho de paso podía ser revocado. Entré, asentí al cajero y pedí al gerente de la sucursal. Salió un hombre de mediana edad con cabello canoso. Su traje una talla demasiado grande. Me gustaría presentar el papeleo, dije. Miró los formularios. Luego a mí. Usted está cortando el acceso. Sí. Con efecto inmediato. La pluma pesaba en mi mano, pero firme. Cuando me fui, no miré atrás. No tuve que esperar mucho para la primera grieta. Ese viernes por la noche, mi teléfono vibró. Valeria. Dejé que sonara hasta el final. Luego fue al correo de voz. Su voz era una mezcla de calma forzada y el borde afilado del pánico. Papá, recibimos este aviso sobre el acceso a la entrada. Debe ser un error, ¿verdad? Llámame. No lo hice. La semana siguiente, pasé a la parte de mi plan que había estado guardando. Liquidar la última inversión conjunta que compartíamos. Años atrás, antes de que Mauricio me hubiera mostrado completamente quién era, había aceptado entrar con él en una pequeña empresa de taller de autos. Lo había presentado como un negocio secundario, una forma de unirnos. Yo había puesto la mayor parte del capital. Él dirigiría el día a día. En 2 años, estaba dando ganancias, pero la contabilidad de Mauricio era creativa. Llamé a nuestro contador y le di la orden. Retira mi parte, vende mi participación. No me importaba si Mauricio sobrevivía a duras penas después de eso. Solo me importaba que sintiera el suelo moverse debajo de él. Para cuando Mauricio se enteró de que ya estaba hecho, apareció en mi casa un jueves por la noche. Sin aviso, sin llamada. Solo el traqueteo de mi vieja puerta mosquitera y su figura llenándola como una sombra no bienvenida. ¿Qué demonios, Héctor? Su voz ya estaba elevada. No lo invité a pasar. Buenas noches, Mauricio. No puedes simplemente sacar tu dinero así. ¿Sabes lo que eso le hace al taller? Lo hago. Valeria está furiosa. Dice que estás tratando de arruinarnos. Me apoyé contra el marco de la puerta, dejando que el silencio se extendiera. No, Mauricio. Solo estoy recuperando lo que es mío. Por un segundo, pareció que podría lanzarse hacia adelante, pero luego se rió, corto, amargo. ¿Crees que nos estás enseñando una lección? Solo te estás convirtiendo en el enemigo. Dejé que la esquina de mi boca se moviera, casi una sonrisa. Estoy cómodo con eso.
Se fue sin cerrar la puerta de golpe. Eso, más que nada, me dijo que estaba nervioso. A partir de ahí, las semanas se desdibujaron en un desmantelamiento constante. La cabaña entró en contrato en días, un comprador en efectivo, sin contingencias. El taller de autos luchó. Mauricio tratando de parchar el agujero que mi salida había dejado. El acceso revocado a la entrada los obligó a estacionar a 2 calles de distancia, cargando comestibles bajo la lluvia. Valeria llamó 2 veces más. Una para gritar, una para suplicar. No respondía a ninguna. Pero quedaba una cosa, algo que había retenido, no porque no fuera poderoso, sino porque era definitivo. El fideicomiso. Hace años, después de que mi esposa falleciera, había establecido un fideicomiso que Valeria asumía que heredaría en su totalidad. Incluso había pedido prestado contra él en su mente, hablando de renovaciones y planes. Lo que ella no sabía era que después de las primeras señales de traición, lo había reescrito. La mayoría iría ahora a un fondo de becas a nombre de mi esposa, ayudando a niños que no tenían nada, que entendían el valor de lo que se les daba. Programé la firma con Vargas para un miércoles por la mañana. Su oficina olía ligeramente a papel y cera para madera vieja, el tipo de lugar donde vive la permanencia. Cuando firmé la última página, Vargas levantó la vista. Eso es todo. Una vez que esto se presente, es irreversible. Bien, dije. Algunas cosas deberían serlo. Conduciendo a casa, las calles se sentían diferentes, no más ligeras. La venganza no es ligera, pero más claras. El camino por delante era corto ahora. Conduciendo a una última reunión. Una última revelación que despojaría cualquier ilusión a la que todavía se estuvieran aferrando. Pasé por su casa en el camino. Las persianas en la ventana delantera estaban medio cerradas. Capté un vistazo de Valeria en la mesa, con la cabeza entre las manos. Mauricio caminando de un lado a otro en el fondo. Por un momento sentí el eco de algo. Arrepentimiento, tal vez, pero era débil. Como una voz llamando desde el otro extremo de un pasillo largo. Esto no se trataba de destruirlos. Ya no. Se trataba de terminar la historia bajo mis términos. Y el capítulo final estaba llegando. La mañana después de la reunión con mi abogado, el aire afuera se sentía extrañamente nítido, como si el mundo mismo hubiera sido fregado hasta quedar limpio. Desperté antes que el sol. Preparé una jarra de café negro y me paré en la ventana de la cocina viendo la primera luz pálida cortar a través del horizonte. Durante años, las mañanas habían sido algo por lo que me dejaba llevar sin pensar. Otro día, otro conjunto de facturas, otro ciclo de tolerancia silenciosa. Pero ahora había una claridad en el aire que no había sentido en décadas. Las palabras de Mauricio de esa cena todavía resonaban en mi mente. ¿Qué se siente ser un perdedor, Héctor? La risa, la inclinación presumida de su copa. Ya no necesitaba repetirlo para sentir ira. Ahora era simplemente combustible. Exactamente a las 8 de la mañana, entré en mi estudio, abrí la carpeta encuadernada en cuero que yacía sobre el escritorio, y verifiqué 2 veces cada documento por última vez. Mi abogado Vargas los había llamado blindados. La transferencia del fideicomiso, las instrucciones de retiro y los avisos a los inquilinos en la propiedad comercial que Mauricio pensaba que controlaba. Todo estaba listo para ser ejecutado. La pluma se sentía pesada en mi mano pero firme. Con cada firma casi podía sentir las cadenas invisibles aflojarse de mi pecho. Para el mediodía los papeles estaban en movimiento. El banco confirmó la transferencia electrónica de mis activos líquidos a una cuenta privada que Valeria y Mauricio nunca verían. La propiedad de alquiler, la que había estado pagando sus vacaciones y mejoras a su cocina, tenía un nuevo dueño. Una pareja joven que me había enviado una carta escrita a mano sobre querer un nuevo comienzo. Se la vendí por menos del valor de mercado solo para poder cerrar rápidamente. No necesitaba el dinero tanto como necesitaba el corte limpio. Esa tarde conduje hacia la ciudad para mi última parada, la oficina del notario. La recepcionista, una mujer de voz suave con ojos amables, tomó mi identificación y dijo: «Esto no tomará mucho tiempo, señor Héctor». Casi me reí de la ironía. Los últimos 2 años no habían sido más que largos. Esperando, observando, soportando. Ahora todo estaba destilado en unas pocas firmas y un leve sello en relieve sobre papel. Cuando salí del edificio, el sol de finales de otoño estaba lo suficientemente bajo como para pintar la calle con una luz ámbar.
Me detuve junto a la acera viendo pasar a la gente con bolsas de compras, tazas de café, sus vidas moviéndose al ritmo de lo ordinario. Me di cuenta de que, por primera vez en años, mi siguiente paso no estaba cargado por las expectativas de otra persona. La reunión final no fue idea mía. Fue de Valeria. Había llamado hace 2 días, con voz empalagosa y dulce, sugiriendo una oportunidad para hablar las cosas como una familia. Yo sabía más que eso. Valeria había aprendido de Mauricio. Invitarte bajo el disfraz de civilidad y luego acorralarte. Pero esta vez yo entraba con mi esquina preparada. Eligieron un asador de nivel medio en la ciudad, el tipo de lugar con cabinas de cuero oscuro y música lo suficientemente baja para tramar. Cuando entré, Valeria y Mauricio ya estaban sentados. Mauricio llevaba una sonrisa tan pulida que podría haber sido ensayada. Los ojos de Valeria se dirigieron al sobremanila en mi mano. «Papá», dijo, señalando el asiento frente a ellos, «me alegra que hayas venido». Me senté y puse el sobre la mesa sin abrirlo. El camarero vino, tomó las órdenes de bebidas y se fue. Nadie tocó los menús. Mauricio se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «Así que pensamos en lo que dijiste la otra noche. Creemos que hay un camino a seguir, pero tendrás que ser razonable». «Razonable», repetí, probando la palabra como una mala cosecha. «¿Y qué significa eso para ustedes?» «Significa», Valeria interrumpió, «mantener las cosas en la familia. Sabemos que has estado haciendo cambios, vendiendo cosas. Eso es precipitado. Si administramos los activos, podemos mantener el flujo de ingresos. Todos ganan». Dejé que el silencio se extendiera de la manera en que un pescador deja que la línea se desenrolle antes de recogerla. Luego deslicé el sobre hacia Mauricio. Lo abrió, sacando el primer conjunto de documentos. Su sonrisa vaciló. Valeria se inclinó sobre su hombro, su expresión tensándose con cada página. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz más aguda ahora. «Eso», dije con calma, «es una copia de la transferencia del fideicomiso. A partir de esta mañana ninguna de las propiedades o cuentas que han estado disfrutando están a mi nombre. Están vendidas, en tenencia privada o colocadas donde no tienen acceso legal». La mandíbula de Mauricio se tensó. «No puedes». «Yo puedo», dije encontrando sus ojos. Y lo hice. «¿Las facturas que han estado acumulando? Son suyas ahora. El ingreso del alquiler, desaparecido. El perdedor del que te reíste no te debe ni un centavo». El camarero regresó con las bebidas, las dejó y se fue sin sentir la tormenta en la mesa. Valeria empujó su vaso lejos, sus manos temblando lo suficiente para que yo lo notara. «Papá, esto no es justo», dijo más suave ahora. «¿Justo?». Casi me reí, pero el sonido se atascó en mi garganta. «Fue justo cuando falsificaste mi firma en esos papeles de préstamo, cuando dejaste que Mauricio me hablara como si fuera basura en mi propia casa. Han confundido mi silencio con debilidad. Ese fue su error». Mauricio trató de recuperarse, forzando una sonrisa. «¿Crees que esto me asusta? Nos recuperaremos». Me recliné, dejando que la silla crujiera. «Oh, estoy seguro de que lo harán. Simplemente no sobre mi espalda nunca más». El viaje a casa esa noche fue tranquilo. El tipo de tranquilidad que se filtra en tus huesos. Las farolas pasaban en intervalos, cada una proyectando el interior del coche en breves destellos de oro. Pensé en los años que había pasado doblándome para que nadie más tuviera que romperse. Pensé en las cenas donde me mordí la lengua, los cheques que firmé sin cuestionar, el respeto que di sin recibirlo nunca de vuelta, y por primera vez no sentí arrepentimiento. Me sentí terminado. Cuando entré en la entrada, la luz del porche se encendió automáticamente. Me quedé allí un momento antes de entrar, dejando que el aire de la noche me bañara. La casa, mi casa, seguía siendo mía. Las paredes no resonaban con la risa o el desprecio de nadie más, solo el zumbido constante del refrigerador y el leve tic-tac del viejo reloj en el pasillo. Me serví una copa, el buen whisky que había estado guardando sin otra razón que el hábito, y me senté en la mesa de la cocina. El sobre que Mauricio había devuelto estaba frente a mí. No lo abrí. No lo necesitaba. Ya conocía cada palabra, cada número. La gente piensa que la venganza es un gran gesto, un solo momento explosivo, pero no lo es. Es una serie de pasos silenciosos y deliberados.
Es paciencia convertida en arma. Y la parte más satisfactoria no es verlos caer, es alejarse, sabiendo que nunca tendrás que cargar su peso de nuevo. Levanté mi copa a la habitación vacía. Por las reglas, dije suavemente, y por saber cuándo cambiarlas. Afuera el viento cambió, haciendo crujir las últimas hojas de otoño. La noche no traía risas, ni sonrisas arrogantes. Solo el sonido de mi respiración, constante y libre.